la provincia de La Rioja, Juan Luna. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Nicolás lo está saludando. Se me ha cortado la comunicación, bueno, ahí restablecemos la comunicación. ¿Por qué digo las declaraciones del día? Porque ayer hemos tenido al presidente de la Cámara, Martín Menem, haciendo referencia a lo que pretende el gobierno nacional, el gobierno de Milei o el sector de Milei a la hora de esta negociación con la provincia. Y ahora vamos a escuchar a la otra parte, vamos a escuchar a ver qué dice la provincia acerca de esos pedidos. Y obviamente lo que nos interesa saber es si la reunión de ayer, cómo la califican, si existió, ¿no? Ahora sí, Juan Luna, el jefe de gabinete, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Nicolás lo está saludando. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Se cortó recién. Sí, ahí restablecimos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, excelente. ¿Cómo anda Olta? Un programa cargado ahí. Cada día más lindo, Olta. Yo enojado porque no me lo han incluido ahí en la promoción que han hecho, porque usted no tiene nada que ver en esta, pero han hecho una promoción de los diferentes lugares y no lo han incluido a Olta. Y no lo han puesto a Olta. Sí. Ahí va a ser ¿Lo han puesto Chamical o no lo han puesto Chamical? No, tampoco. Han hecho todo de chilecito. Entonces está todo mal. Vamos a hacer un piquete ahí. Bueno, los que quieran llegar hasta Chilecito les cortamos ahí en las 79 y 38 y que salgan agua los helados, ¿cierto? Ahí en Patquía los cortamos para que pasen derecho para allá. Bueno, ¿hubo reunión, hubo avances en negociación con el gobierno nacional, jefe de gabinete? Hay conversaciones. Sí. Hay conversaciones, pero bueno, hasta ahora... Hay conversaciones que no es que empezaron ahora, ya hubo conversaciones el año pasado, continuaron en lo que fue el verano, ahora han vuelto a tener un nuevo evento. No he participado yo en estas últimas, pero bueno, todas están orientadas a mantener el diálogo abierto con los canales institucionales de la Nación a los fines de resolver los problemas de fondo que tiene La Rioja, que en este momento el problema de fondo, te diría, no lo tiene solamente La Rioja, lo tiene toda la Argentina, porque el plan económico del presidente Milei no arranca, se está llevando puesto a todas las provincias argentinas. La coparticipación del mes de marzo, que cerró el día de ayer, está entre 10 y 15 puntos más bajo respecto del año pasado en términos reales. Eso es mortal. Pero bueno, además nosotros lo que planteamos es la falta del envío de los fondos compensatorios, ¿no? Que es el gran tema que La Rioja arrastra desde el año 88. Nuestras conversaciones están todas orientadas a esta cuestión, en el entendimiento que estos fondos compensatorios no son fondos de un gobierno, del gobierno de Quintela, del gobierno de Casa, del gobierno de Vedder Herrera, son los fondos del pueblo de La Rioja, que tienen un origen concreto en el año 88, como te decía recién, y que, por ejemplo, la ponen a La Rioja en una posición de desigualdad, por ejemplo, respecto de Catamarca, que el día de ayer cerró aproximadamente 40.000 millones de pesos más la coparticipación que la de Catamarca. Y bueno, así, por supuesto que se hace muy difícil administrar nuestra provincia. Catamarca 40.000 millones más que La Rioja, eso es lo que ha cerrado ayer. Mira, ya te voy a dar el número concreto, sí, porque lo tengo abierto en la computadora. La Rioja, la coparticipación ayer cerró 90.000 millones de pesos, sí, que alcanza para pagar solamente los salarios. Y Catamarca cerró ayer, ya te digo acá, lo estoy hablando en la computadora, sí, 120.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos más tuvo Catamarca respecto de La Rioja. 120.000. Bueno, vamos. Porque también tuvo caída. Sí. También tuvo caída. Vamos al primero de los cuestionamientos que hace. Ayer hablaba yo con Martín Menem, el presidente de la Cámara. Él dice que de la coparticipación que le llega a La Rioja, el 50% ellos tienen registrado que es para sueldos, no los 90.000. Es una mentira. Es una mentira que la repite. Probablemente él esté convencido de su mentira, pero es una mentira. Yo te lo quiero decir con claridad, no tengo ninguna necesidad de mentir y es información pública. La provincia de La Rioja está liquidando 81.000 millones de pesos en salarios de empleados formales, o sea, los empleados que tienen recibo de sueldo, y 9.000 millones de pesos en empleados precarizados o vinculados, que son los contratados, los becados, los programas. En total está al día de hoy invirtiendo por mes
90.000 millones de pesos mensuales en transferencias a salarios. Esto incluye tanto los empleados de la función ejecutiva, legislativa, judicial, los entes descentralizados, por ejemplo, vialidad, vivienda y los municipios. La inversión total que la provincia hace es 90.000 millones de pesos y, como te digo, es el mismo número de lo que entró a lo largo de todo el mes de marzo en concepto de fondos coparticipables. Y lo que dice Martín Menem, que no hay transparencia en La Rioja, que ustedes no muestran los números de esos empleados que pagan. Bueno, mire, yo no voy a entrar en debate con Martín Menem, que me disculpe, pero, a ver, Martín Menem, a ver, yo no quiero chicanearlo, pero es una persona que no conoce nuestra provincia, que no conoce el entramado laboral de nuestra provincia y que las dificultades que tenemos de desarrollo, yo no quiero decir que nosotros desde La Rioja no tengamos que levantar la puntería, que por supuesto hay que hacerla, que creo que lo estamos haciendo por medio del desarrollo de la minería, pero que también aquí hay muchísimos años para atrás, muchas décadas para atrás, un proyecto nacional y grandes errores a lo largo de nuestra historia que empiezan, si vos querés, en el año 88, cuando La Rioja negoció, entregó ese punto de coparticipación que nos pone en términos de desarrollo del sector privado y de generación de empleo del sector privado en términos comparativos de desventajas respecto de otras provincias. Y esto lo digo porque también cuando yo escucho hablarlo, no solamente a Martín, sino a todos los representantes de La Libertad Avanza, yo veo que en su cabeza trasunta esta idea de que aquí hay que disminuir empleo público. Ellos quieren ir contra el empleo público, vamos a decir con claridad, ¿no? Este dinero que te acabo de decir se distribuye en 80.000 personas. En 80.000 personas se distribuye entre empleados de planta y precarizados. Sí. Y ellos, está bien, entienden que eso es un exceso de cantidad de empleados. Ahora, yo les quiero pedir que si ellos tienen una buena idea de no generar una crisis social, un colapso de nuestra economía, por lo que todo ese dinero después representa en el mercado de consumo de la provincia, que dejen de hacer denuncias sin fundamento, que dejen de revolear la media, de tirar acusaciones, y que digan qué idea tienen para un desarrollo en este contexto de la Argentina. Este contexto, que yo lo tengo que decir con claridad, la responsabilidad es 100% atribuible al presidente de la Nación, a Javier Milei, que, insisto, en el punto de partida, la economía no arranca, está destruida desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego en todas las jurisdicciones provinciales, que ha destruido el mercado de consumo, que la clase media está muy, pero muy depreciado sus salarios, tanto de los sectores públicos, de los sectores privados, y que esto está repercutiendo en los ingresos coparticipables de las provincias, porque este problema que yo estoy poniendo en el cierre de la coparticipación de ayer se verifica en Córdoba, se verifica en Buenos Aires, se verifica en Entre Ríos, se verifica en Catamarca y se verifica en La Rioja. Sumado a esto, a su vez, este perjuicio, que es la primera vez que pasa desde el origen del problema, que un gobierno nacional decide cortarle de plano los fondos compensatorios de nuestra provincia. Ahora, ministro, más allá de lo que de la ida y vuelta que puedan tener con La Libertad Avanza o con Martín Menem, ¿no cree que la mejor manera para que los riojanos también se saquen todas las dudas y demás, ustedes deberían mostrar para qué se usa la coparticipación, ser más transparentes? Sí, pero a ver, eso, la información es pública. La información está colgada en la página del Ministerio de Economía, de acá del Ministerio de Hacienda, está informada a la Nación. Y yo insisto, a ver, no sé cómo quieren que la mostremos. Yo sé que mando el boletín salarial, pero hoy en día básicamente la coparticipación se utiliza para pagar sueldo. A ver, no es un secreto para nadie aquí que La Rioja, y esto no empezó en el año 2019, empezó en el año 1983 con el entonces gobernador Carlos Saúl Menem. Se tuvo esta concepción de, desde el empleo público, motorizar la economía provincial. Quien proporcionalmente mayor cantidad de empleados públicos designó en la provincia de La Rioja fue el doctor Carlos Menem entre el año 1983 y 1989, cuando duplicó la planta de empleados públicos. Pero de ahí para acá, eso ha sido la matriz de nuestra economía y es la que tenemos al presente. Ahora,
insisto en esto, o sea, lo digo... el gobierno de Menem sumó más empleados que el actual gobierno de Quintela, me quiere decir. Totalmente, sí, a ver, en términos... obviamente en términos porcentuales, sí. En términos absolutos, sí, y en términos relativos también. La Rioja duplicó su planta de empleados entre el 83 y el 89, y ese número, que estoy hablando ya de hace 40 años atrás, sigue siendo en números absolutos mucho más de los que se designó en el gobierno de Ricardo Quintela. Se duplicó en aquel momento, y en este momento nosotros lo hemos duplicado porque, vamos a decir con claridad, hubo muchas designaciones, especialmente en el sector de la salud, cuando fue la cuestión de la pandemia, en el 2020, en el 2021. Después también hay una buena cantidad de designaciones en el sector de la seguridad, puntualmente en la policía, pero también hay una política de retiros y de jubilaciones en estos últimos años, que hace que prácticamente el número entre lo que recibió el gobernador Quintela en el 19 y lo que tiene el gobernador hoy esté neteado el número. Por eso te digo, acá hay muchas aseveraciones, afirmaciones que se hacen sin sustento de datos, pero también no quiero remontarme a 40 años atrás, pero quiero decir que muchas veces Martín Menem acusa a los gobiernos de los últimos 20 años cuando los problemas que tiene La Rioja no empezaron hace 20 años atrás en estas cuestiones. Por lo menos los problemas de La Rioja se arrastran desde el año 83, y si vos querés, el golpe de gracia está dado en el año 88, cuando el punto de coparticipación fue entregado al sancionarse la actual ley de coparticipación. A ver, yo no me quiero remontar y decir todos los problemas. Si hoy, 40 años atrás, hubiésemos hecho las cosas distintas, hoy estaríamos en otro lugar. Ya está, es lo que tenemos, es lo que construyó Carlos Menem, es lo que construyó los gobiernos que vinieron después. Lo tomamos y tratamos de mejorarlo. Ahora, lo que voy a decir, sí, que esto sí tiene que ver con los últimos 2 años. Lo que está pasando con la economía de la Argentina en los últimos 2 años, que se siente muy pesado, te diría, en los últimos 6 meses, y que no es un problema solamente de La Rioja, es un problema que están sufriendo todas las provincias. Eso se está llevando puesto en este momento a la Argentina, se está llevando puesta a las provincias, y en definitiva lo que están buscando, lo que quieren es que las provincias recorran el mismo camino de la nación, el de los despidos, el de reducir gastos, el de disminuir servicios. Bueno, a ver, ese puede ser su plan de gobierno. Ahora, el plan de gobierno nuestro no es ese, porque entendemos que los despidos, que la reducción de programas, que la disminución de los servicios no acarrea un mejor nivel de vida, sino todo lo contrario. Yo te hago un ejercicio de hipótesis, y esto me gustaría que lo responda cualquiera de los representantes de la Libertad Avanza. Sí, al despido que estamos teniendo en las fábricas del parque industrial. Sin ir más lejos, la semana pasada, una de las empresas, Marfal Ocean, despidió 20 empleados. Si a esos empleados que están perdiendo su trabajo en el parque industrial, a su vez los albañiles que no están pudiendo trabajar por el parate de la obra pública, los empleados de comercio que también están perdiendo su puesto de laburo por el cierre del trabajo. Si además a eso le agregáramos despidos en el sector público de La Rioja, yo estaría hablando de una catástrofe social en este momento. En este momento lo que sostiene el funcionamiento de la economía de La Rioja, habida cuenta de que lo que puede hacer la nación está todo en baja, es la inversión en empleados públicos. Así que ahí yo le pido respetuosamente a Martín Menem que si va a opinar sobre estas cuestiones, opine entendiendo el entramado social de nuestra provincia, no desde los libros de economía de los colegas del Gabinete Nacional que han estudiado en Harvard, y que esas cosas pueden funcionar en otros lugares del mundo, no funcionan acá en la Argentina, y menos aún en el interior de la Argentina, como es nuestra provincia. Yendo específicamente a lo que se está negociando, la provincia de La Rioja está pidiendo que le envíen los fondos extra coparticipables, ¿no? Ese es el pedido que está haciendo la provincia. Para que se entienda bien, sí. Y en esto, Nico, por favor, ustedes ayúdenme a hacer un poco de docencia. La Nación le transfiere a todas las provincias argentinas, sí, automáticamente determinados recursos. El 95% de esos recursos corresponde a la coparticipación federal de impuestos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Eso lo recibe La Rioja, lo recibe Catamarca, lo recibe Tierra del Fuego, etcétera, etcétera. En el mes de marzo, La Rioja recibió, en ese concepto, 90.000 millones de pesos.
y Catamarca recibió 120.000 millones de pesos. O sea, hay una diferencia de 30.000 millones de pesos. Imagínense que es el aguinaldo. Esa diferencia es más o menos el aguinaldo que hay que pagar ahora a mitad de año. Lo que nosotros reclamamos, que es lo que los gobiernos anteriores les vinieron cumpliendo con un poco más de dificultad, un poco más de vuelta, pero que nos vinieron cumpliendo todos los gobiernos, hasta los opositores, hasta el gobierno incluido de Mauricio Macri, es que La Rioja se la compensa en esa diferencia que tenemos con Catamarca. Que además de lo que nos transfieren automáticamente, 90.000 millones de pesos, nos transfieren los 30.000 millones de pesos que nos dejen en igualdad de condiciones con Catamarca. Eso es, como para explicarlo en términos sencillos, lo que se reclama. Bueno, voy a lo que más o menos yo preguntaba del otro lado, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta me decía, bueno, transparencia, que es lo que usted me dice que ya los números los tiene el gobierno nacional. Bueno, ellos dicen que no, la transparencia, boleta única y un lugar en el Tribunal de Cuentas entre algunos de los ítems. ¿La provincia está dispuesta a negociar eso? ¿Y eso qué es, una extorsión? Pero lo del lugar no le corresponde, dice que le corresponde a la oposición. Te pregunto yo esto, ¿por qué los fondos de los habitantes de La Rioja, de la población de La Rioja, tienen que estar siendo sometidos a una especie de toma y daca en negociación política? ¿Por qué? O sea, no entiendo, porque no estamos reclamando nosotros más vivienda, no estamos reclamando más promoción industrial, no estamos reclamando ATN, estamos reclamando algo que le corresponde a La Rioja, algo que La Rioja hasta el año 2023 lo tenía incorporado en su economía, que, como te digo, se lo transfirió el gobierno de Alberto Fernández, se lo transfirió el gobierno de Mauricio Macri, se lo transfirió el gobierno de Cristina, los gobiernos de Néstor Kirchner, los gobiernos de Fernando de la Rúa, o sea, digo, los propios y los ajenos. Entonces, ¿por qué estos fondos que permitirían tener mejores niveles de sueldo, que permitirían tener un mejor funcionamiento en la salud pública, en la educación, que nos permitirían estar comprando ambulancias, comprando patrulleros, que nos permitirían estar poniendo en funcionamiento la obra pública que abandonó el gobierno nacional, las escuelas y las viviendas básicamente? ¿Por qué eso está siendo sometido a un toma y daca de sistemas electorales o cuestiones cortitas? Él dice que corresponde, no es que es un toma y daca. Por ejemplo, el lugar en el Tribunal de Cuentas que corresponde. Y que ese debate se dé en el Parlamento, en el Parlamento local, como se tiene que dar. O sea, básicamente vos lo que me estás diciendo es que para que vengan los fondos que le corresponden a la provincia, que tienen que ser utilizados por este gobierno o el gobierno que sean, ellos también aspiran a ser gobierno, con lo cual si ellos fueran gobierno también los tendrían que usar en beneficio de la gente. Hoy en día tiene que estar siendo sometido a cuestiones del sistema electoral. Sí. Además, te digo esto, en el Tribunal de Cuentas los mandatos están en vigencia. En todo caso, cuando finalicen los mandatos, se resuelve también en el Parlamento local, en la legislatura local, cómo se completan esos cargos. O sea, pero yo digo ahí porque me parece sí, y en esto, insisto, no quiero entrar en la chicana, en la pelea barata, en los insultos, en las agresiones, porque creo que eso no suma. Pero ¿por qué una cuestión tan sensible como los recursos de los riojanos está siendo condicionado por parte de quien tiene el poder para destrabarlos en la nación a una cuestión tan cortita, tan mezquina de la política como el sistema electoral? Lo deja como pregunta. ¿Y no cree, voy a dejarlo de lado a una cuestión de una negociación por fondos? ¿No cree que le hace falta al sistema electoral de La Rioja una modernización e ir a un sistema más moderno como la boleta única? Mira, yo no soy especialista en sistemas electorales y ningún sistema electoral es perfecto. Ningún sistema electoral es perfecto, pero la verdad es que en este momento, insisto, ante una caída tan abrupta que tenemos en la coparticipación, las dificultades que tenemos para mantener en funcionamiento el Estado de La Rioja, desde el pago de la grilla salarial hasta el combustible de los patrulleros o los elementos de limpieza de las escuelas, sumado a las dificultades que estamos teniendo en el entramado social por las pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado, en el comercio, la cuestión electoral para mí hoy no está en la agenda. Bien. No está en la agenda, Nicolás. Bueno, y la cuestión electoral no está en la agenda. Para mí, lo que está hoy en agenda, te digo la verdad, es cómo vamos a hacer para pagar el aguinaldo dentro de 2 meses y medio, que los vamos a pagar. O sea, no le quiero llevar zozobra a la gente, pero digo, me parece que esto, al final, que ellos nos acusan nosotros de casta,
y ellos andan más preocupados por los problemas de la casta que nosotros. Nosotros estamos gobernando en un contexto muy difícil, estamos gobernando con un presidente que te digo, que ha llevado adelante un experimento económico que no arranca en ningún lugar de la Argentina. El sistema electoral, si vos me preguntas a mí, y en la agenda del gabinete de nuestro gobernador, no está en este momento en la agenda. Bueno, a ver, voy a también a dejar de lado esto que me decía, cómo vamos a poder poner un condicionante a la hora de discutir los fondos. Dejo de lado eso y voy a la pregunta puntual de si se puede llevar adelante la negociación. ¿Es lo que están exigiendo ellos del gobierno nacional para negociar el tema de los fondos? Con este concepto, por lo que voy entendiendo, no, La Rioja no va a aceptar eso para negociar. Sí, pero también negociar los fondos. Insisto, Nicolás, negociar los fondos. Mire, nuestro gobernador hoy dio declaraciones, ya las tienen ustedes. Acá hay una cuestión también, no te voy a decir de una dignidad ciega, de una dignidad de orgullo. Sí. Es también una cuestión, nosotros tenemos que conducir la provincia asentándonos en lo que a la provincia le corresponde. Y esta cuestión de gobernar esta provincia, yo también quiero decir una cuestión, algo muy importante en términos de política. La gobernabilidad no está dada solamente por el oficialismo, está dada también por la oposición. Esto se construye entre el oficialismo y la oposición. Y la Libertad Avanza, que a nivel nacional es oficialismo, por eso ellos tienen la caja, manejan las llaves de la caja nacional, son aquí oposición y ellos también tienen responsabilidad en lo que se hace o se deja de hacer en La Rioja. Más que todo cuando son los que ponen trabas en Buenos Aires. Además, yo en esto, insisto, mucha gente que está hoy en la Libertad Avanza tiene experiencia en el gobierno de la provincia de La Rioja y sabe la importancia que tienen para las finanzas provinciales estos fondos extra, que los recibieron, como te digo, todos los gobernadores desde que fueron quitados hasta la fecha, todos los gobernadores, que incluso el doctor Carlos Menem, el senador Eduardo Menem, durante los años 90, fueron quienes sostuvieron estos fondos por medio de transferencias extras para la provincia de La Rioja, son quienes participaron en las negociaciones del año 88, por eso yo no quiero entrar en esto, porque una cosa es Carlos y Eduardo, otra cosa es Martín, ¿viste? Una cosa, no importa que sean, las dos generaciones de la misma familia, cada uno es en función de sí mismo, pero quiero decir que aquí no estamos reclamando algo que es de Quintela, que empezó en el 2019, que empezó en el 2023, y no estamos reclamando algo que además todos los que han tenido responsabilidades de gobierno en la provincia de La Rioja, incluido Adrián Menem, que ha sido secretario de la Gobernación, que es otro de los hijos de Eduardo, es hermano de Martín, que todos saben la importancia que estos fondos tienen. Por eso te digo, me parece muy mezquino estar retaseando estos recursos, que los administra el gobierno, pero que en definitiva esa administración que hace el gobierno es en función de las necesidades de nuestra gente. Ministro, ¿Usted cree que a nosotros no nos gustaría tener otros niveles de salarios públicos? ¿No cree usted que a nosotros nos gustaría tener un plan de vivienda provincial? ¿No cree usted que a nosotros nos gustaría poder ponerle a todas las escuelas de La Rioja aire acondicionado? Si no se hace, no es porque seamos nosotros unos obtusos o porque seamos, porque queramos estar constantemente en el reclamo que nos hacen los trabajadores nuestros, que yo los escucho de corazón con la cuestión salarial, sino es porque nos están condenando a esta cuestión. Nos están condenando a esta cuestión o echar gente, pero en esto sí quiero dejarlo en claro porque esto ya lo dijo el gobernador. Nosotros echar gente no vamos a echar. Ministro, quiero aprovecharlo con varias cuestiones y no quiero que se me vaya el tiempo. A ver, otro de los temas que mencionó es el de estoy hablando de Martín Menem, ¿no? El de ojo a los compradores del parque eólico, porque con la situación en la que se encuentra la provincia a partir de la presentación de los bonistas, ¿cómo recibió ese mensaje? Sorry, no lo escuché bien. ¿Cómo se corta un poco? No, que Martín Menem habló de, la frase dijo, ojo a los compradores, a los posibles compradores del parque eólico, porque La Rioja está en una situación judicial, haciendo referencia a la presentación que han hecho los bonistas en Massachusetts, ¿no? Como advirtiendo a los compradores. ¿Cómo lo ha tomado a eso? ¿Quién? ¿Nosotros del gobierno? Sí, exactamente.
Mira, yo la verdad es que no le presté atención, no lo sigo mucho Martín Menem, digo respetuosamente, pero a ver, sí, se lo pregunto desde el lugar que entiendo yo. La provincia quiere... A ver, voy al principio. ¿La provincia quiere vender el parque eólico? La provincia quiere reestructurar su deuda, por empezar, en términos sostenibles, tanto para los bonistas como para la provincia. Estamos que, la verdad, con estos números que te estoy dando, se hace muy difícil esa negociación, porque por supuesto los bonistas pretenden condiciones que si a nosotros la coparticipación nos sigue cayendo 15% interanual, la verdad es que cada vez que hablamos con ellos le podemos ofrecer menos. Por otro lado, el parque eólico puede ser objeto de una venta en la medida que aparezca una oferta que sea muy conveniente para la provincia, que permita mejorar las finanzas de las rentas generales y resolver el problema de la deuda esta del bono verde. Sí. En el momento no hay ninguna oferta de ese tipo dando vuelta, así que creo que responde más a una cuestión de Martín Menem o una apreciación de Martín Menem que a un dato de la realidad de que en este momento esté dando vuelta alguna oferta de posible compraventa del parque eólico. Bueno, o sea, no hay oferta, pero la intención está. Por algo se había llamado a esta asamblea, ¿no?, del parque eólico, en esta publicación. Sí, el parque eólico también está reestructurando toda su estructura societaria para dejarla más prolija, pero insisto, en este momento no tenemos ningún proceso de compraventa del parque eólico en camino o pronto a cerrar. Ahora te digo una cosa, si aparece una buena propuesta, esa propuesta por supuesto será dada a conocer a toda la comunidad, que no tenemos ningún problema de que eso sea público y transparente, y explicaremos por qué esa oferta puede ser una solución para otros problemas de La Rioja, entre ellos el problema del bono verde o de la deuda del bono verde, que es un tema que hay que resolver. Hay que resolverlo en unas condiciones que La Rioja lo pueda sostener con el paso del tiempo a la palabra que empeñe. Bueno, completo lo de las empresas. Si aparece el comprador, bueno, sí se va a vender parte del parque eólico. Banco Rioja, Parque Solar, otras APEN, ¿también están en la misma situación? Sí, digamos, esto lo declaró nuestro ministro de Hacienda, nuestro nuevo ministro de Hacienda hace 2 semanas. El parque solar forma parte del parque eólico, forma parte de esa sociedad, y las demás sociedades también pueden ser objeto de compra-venta, ¿no? Como dices vos, el Banco Rioja es lo más difícil de todo, no veo que por el momento haya ninguna oferta que se pueda dar, pero eso es lo más difícil de todo. Ahora, yo también quiero decir con claridad esta cuestión, Nico. A ver, el gobierno nacional tiene una visión privatista, o sea, de privatizar empresas públicas muy, pero muy agresiva. De hecho, ya vendió a algunas empresas y utilizó, básicamente con eso utilizó para pagar ahora hace poco un vencimiento de la deuda pública nacional. Entonces, no entiendo Martín Menem o la Libertad Avanza, no lo personifica Martín Menem, porque a nivel nacional tienen una visión o sea, una visión positiva, favorable, respecto de las ventas de las empresas públicas, y aquí a nivel provincial cambian la opinión, así como las empresas que son del Estado Nacional han sido puestas en objeto de venta por la ley base, entiendo yo desde la buena fe, condiciones que le convengan a la nación. Las empresas públicas de la provincia, en condiciones que le convengan a la provincia y a su población, también podrían ser objeto de transferencias. Sobre el tema del bono verde, usted en la conferencia de prensa dijo que en general no lo pueden pagar a partir de esta caída de la coparticipación y de los dineros que no llegan desde Nación. Y el Martín Menem dijo, pero el default lo declararon hace tiempo, antes, cuando Alberto Fernández era el presidente. O sea, en ese momento sí tenían llegada. No es cierto eso, Nicolás. Nosotros, o sea, es parcialmente, es inexacta la información.
La Rioja, como todas las provincias argentinas que habían tomado deudas en dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvieron procesos de reestructuración en los años 2020 y 2021. Todas las provincias. La Rioja, Buenos Aires, Entre Ríos, todas. Todas esas reestructuraciones se hicieron considerando las rentas generales que tienen cada una de esas provincias. Nuestras rentas generales en ese momento, nosotros siempre consideramos los ingresos por coparticipación y los ingresos por extra coparticipación, los fondos compensatorios. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasó? Que desde fines del 2023, pongamos el 2024 para acá, se cortó abruptamente la transferencia de los fondos compensatorios. Eso hace que las previsiones financieras con las cuales se hizo la renegociación con las demás provincias entre el 20 y el 21 cambiaron abruptamente en el acá a principios del año 2024. Eso hace que no hablemos de un default del 2021 o de, mejor dicho, la reestructuración del 2021 con un presupuesto financiero muy distinta a la realidad que inició en enero del 2024 cuando, insisto, la no remisión de estos fondos, los fondos compensatorios, cambia totalmente la estructura financiera de la provincia. Bueno, me explico. No, está bien, es una renegociación, no un default. Ahora vamos, ¿por qué razón no se utilizó el dinero que genera el parque eólico para pagar las deudas o pagar la cuota del interés que, por ejemplo, se venció? Mire, entre el 2021 y el 2024 se vinieron pagando vencimientos del parque eólico. Esos vencimientos se utilizaron fondos generados en su momento por el parque eólico, pero cuando fue la gran operación de venta, o sea, digo la operación que se hizo 2021, 2022, no recuerdo bien el año del parque eólico, sí, la totalidad de esos recursos se utilizaron para ampliar el parque eólico. A ver, es un parque eólico que cuando el gobernador llegó, cuando Ricardo Quintela asumió la gobernación, estaba produciendo 50 megas. Hoy el parque eólico produce 350 megas, de los cuales 250 son de la provincia. El crecimiento entre 50 y 350 o 250 en gran medida ha sido financiado con la venta que se hizo de una porción del parque allá por el año 2022, 2021, 2022. Pero ahí no me cierra el número, ministro. Si pasamos de tener 50 a 350 y 250 son nuestros, ¿por qué con lo que le estamos vendiendo a Gamesa no podemos pagar la deuda? ¿Cómo? ¿Por qué con lo que estamos vendiendo? Hoy el parque eólico genera ganancias o no, o genera ingresos. ¿Por qué con lo que le estamos vendiendo a Gamesa no podemos pagar la deuda? No podemos pagar, por ejemplo, el interés de eran 16 millones de dólares, me parece, ¿no? El interés que había que pagar y por el cual entramos en default. ¿Por qué no lo pagamos? Bueno, a ver, insisto en esta cuestión. Ahí hubo una reinversión en el parque eólico, un crecimiento, como te digo, importante, más del doble, o sea, de 50 megas a 350 megas, hay muchos megas en el medio, ¿no? Sí, hay mucho crecimiento. Sí. Eso se financió, gran parte de ese crecimiento se financió con la venta del parque eólico y también con la energía que fue empezando a producir progresivamente el parque eólico. El parque eólico está quedando libre de total compromisos de reinversión en este segundo semestre. Ahora en 2 o 3 meses, en el segundo semestre ya queda abonando la totalidad de las deudas que tiene tomada para poder haber ampliado su capacidad de producción. De ahí para adelante, te diría, en este segundo semestre, pero puntualmente del año que viene para adelante, todos los ingresos del parque eólico quedarían libres para la provincia de La Rioja, y esos fondos son los que en el negocio con los bonistas, en la reestructuración, de reestructuración que se tienen con los bonistas, son las que principalmente son puestas en la mesa como fuente para lograr la reestructuración en una curva de pagos que sea sostenible para las finanzas de la provincia, originadas principalmente en la venta de energía que hace el parque eólico. A ver, si no entendí mal, entonces, lo que está generando el parque eólico ahora es lo que me dice que se está reinvirtiendo. Sí, el parque eólico de los 350 que te digo, sí, los últimos 50 han entrado en operación en este mes, pero comercialmente recién el mes que viene. En marzo se pusieron en conexión, ahora en abril entran en operación comercial, ya hoy es 1 de abril. Sí, sí. ¿Cómo se construyó? Esos son los últimos 50, que es el parque solar. ¿Cómo se construyó desde 50 megas para acá? Básicamente con la venta y con la reinversión de lo que
de lo que se fue vendiendo. A ver, esto es como si yo te digo a vos que vos tenés 2 departamentos y los alquilás. Decidís vender uno de los departamentos y con la venta de ese departamento más los ingresos de alquiler del primer departamento te compras un nuevo departamento más grande y te quedas con una deuda. ¿Y cómo vas pagando esa deuda? Con el alquiler del viejo departamento y del nuevo departamento. Estamos, no es distinto a una operación que pueda totalmente hacerse en otros aspectos, pero estamos en esa cuestión. Ahora, lo que pasa, ministro, es que en vez de yo con la plata que saqué de vender el departamento, en vez de pagar la deuda y evitar que se me crezca la deuda, me puse a hacer otro y ahí estoy perdiendo plata, digamos, porque tendría que haber pagado la deuda. Es un poco más complejo que eso, pero es así. No pasa que no es tan así, porque los números nosotros al final vamos a terminar teniendo más patrimonio que el que originariamente teníamos. Es un poco difícil para hablarlo así por teléfono. Estaría bueno con un papel y algunos cuadros que se puede explicar. Pero también te digo esto, y a ver, yo te pero entiendo, hace bien eso, ministro, que lo puedan explicar, ¿no? Porque pero estaría bueno esto, incluso si querés voy al piso, que lo hablemos tranquilo, porque también acá, a ver, veamos lo que es importante para la gente, ¿no? Porque hay mucha historia, mucha fantasía, y además hay muchos dimes y diretes políticos alrededor del parque eólico, ¿no? Que yo puedo entender a los que nos están escuchando ahora, no entiendo nada, ¿qué me están diciendo estos? Me quieren envolver, ¿viste? Cuando imagínate una conversación que tenemos por teléfono, que estamos saliendo en vivo frente a la comunidad, frente a un tema que es de la comunidad, por supuesto que yo entiendo eso. Este es un tema en el que yo le quiero decir a la gente que no lo hemos tomado con irresponsabilidad, que lo que tenemos por objetivo es ampliar la matriz energética de la provincia de La Rioja, que esa matriz energética la estamos ampliando sin que la provincia tenga que desembolsar fondos propios para ampliarla. O sea, bueno, estamos usando fondos de rentas generales que, por ejemplo, se pueden usar para sueldo, para ampliar el parque eólico. Es como que se estamos logrando o tratando de que esa ampliación del parque eólico de las energías renovables sean financiadas en sí mismas. Y yo ahí creo que después, claro, como es un tema de muchos ceros, de muchos dólares, con repercusiones en Estados Unidos, por supuesto que genera en esta, además, pelea continua que hay por parte de los políticos, de acusaciones cruzadas, un montón de fantasías, pero ahí hay un tema que yo no tengo ningún drama de que en algún momento vamos, lo hablamos, lo preparamos, lo presentamos bien, y que la gente es lo mejor que entender. Es lo mejor que puede pasar. Ese parque eólico lo administra el gobierno, pero es de la población de La Rioja. Sí, totalmente. Y hoy más que nunca, ministro, deberían mostrarlo estos números. Primero porque el cuestionamiento fundamental que viene desde la oposición es la transparencia, lo que le cuestionan a ustedes. Entonces, creo que lo mejor que tienen que hacer es mostrarlos a todos los números. Y segundo, porque hoy la boleta de la luz está altísima y la sociedad, hoy una de las mayores cosas que reniega es de lo alto que paga la luz, y siempre se acuerda del parque eólico cuando paga la luz, que ya lo sabemos. Dos cuestiones. Sí, pero dos cuestiones. La primera, eso que también ellos acusan cualquier cosa de falta de transparencia, yo lo veo como un mecanismo de defensa. En tanto que la cuestión económica nacional está tan mal, solamente son cierres de fábricas, solamente son cierres de comercio, solamente es desplome del consumo, por un lado. Y por otro lado, que también, a ver, aquí en La Rioja no se nota, pero en Capital Federal sí les está apretando mucho el zapato con esta cuestión del jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni, y a ellos no les queda otra que pasar al ataque. Entonces atacan, y si no fuera el parque eólico, no sé, sería cualquier otra cuestión, porque es un poco para tratar de desviar los dos grandes problemas que hay hoy a nivel nacional, el gran problema a nivel nacional, que es el problema de la economía. El problema de la economía, duda, y que el plan económico, no sé si probablemente le sirva a las mineras, probablemente le sirva a las petroleras, probablemente le sirva a los bancos. Ahora, a la gente de a pie, el plan económico del presidente Milei no le sirve. Por otro lado, tu segunda pregunta, yo te hago esta pregunta: ¿por qué Yacyretá, por ejemplo, que está en la provincia acá de Entre Ríos, ¿por qué de Entre Ríos se paga la misma boleta de la luz que en La Rioja, si vos querés? O sea, eso digo porque no está relacionado hoy, tal como funciona el sistema energético argentino, no está relacionado dónde se produce la energía con la boleta que termina pagando la población de esos lugares donde se produce la energía. Lo que nosotros vamos a tener a partir del año que viene son recursos
de las rentas provinciales generados por la venta de la energía Camesa, que no tiene nada que ver con lo que después Camesa le cobra a Edelar en La Rioja, o Edenor o Edesur en Capital eso yo lo entiendo. Federal, Sí, ¿no? sí, o sea, sí. yo creo que es muy común que nosotros digamos, ¿por qué tengo el parque eólico y la boleta es la misma? Bueno, no funciona así el sistema eléctrico, las reglas no las ponemos los riojanos, las reglas las pone la nación, funciona de otra forma la composición de la boleta de la luz, que déjame que te diga que viene un nuevo golpe porque ya autorizó la Secretaría de Energía de la Nación No me diga. un aumento sobre lo que Camesa le cobra a las distribuidoras, no solamente de La Rioja, sino de todas las provincias argentinas. Más malas. Lo que nosotros vamos a tener son ingresos libres a partir del año que viene, como ya te lo expliqué antes, a rentas generales de la provincia, que bueno, en este proceso de reestructuración, esos recursos se están poniendo principalmente en consideración las negociaciones de la reestructuración de la deuda para poder resolver esa cuestión, pero que eventualmente también quedarían a disposición una parte por lo menos para que quien gobierne, este gobierno o el que sea en el futuro, pueda disponer de sus recursos para llevar adelante un plan de gobierno. Bueno, Eli, para ir cerrando, a ver. No, sí, yo me quedó la duda y eso le quería preguntar, Sí. porque recién hablábamos y lo escuchábamos hablar del tema de transparencia y demás. Sí. ¿Quién está hoy como representante de la oposición en el Tribunal de Cuentas? Actualmente está el doctor José Martínez, Que es miembro creo, es radical. no sé si está terminando este año o el año que viene, no sé bien cuándo termina su mandato. Representaba el sector de Felipe Álvarez. Ah, de Felipe. El sector de Felipe Álvarez. Es A ver, pero insisto en esto, Sí. Nicolás, a ver, también digamos, porque es interesante, ¿no? Ellos acusan de falta de transparencia. A ver, los lugares en el Tribunal de Cuentas, la composición del Tribunal de Cuentas se dirime en la legislatura. ¿De acuerdo? Y Sí. tiene que tener representantes del oficialismo y representantes de la oposición. Sí. Ahora, esos periodos, o mejor dicho, las elecciones de los miembros del Tribunal de Cuentas son por periodos. Cuando terminen los mandatos de quienes actualmente componen el Tribunal de Cuentas, según los mandatos que se vayan cumpliendo, sean del oficialismo, sean de la oposición, tendrán que ser resueltos con representación del oficialismo o de la oposición en la composición específica que tenga en ese momento la Cámara de Diputados. Y es todo unido. Por eso yo digo, no sé qué pretenden, que se incumpla un mandato, porque, bueno, en la próxima composición habrá que ver cómo se da la situación en la legislatura y se llevará adelante. Eso me parece eso debe un poco ser ahí, que piden la boleta están única. confundiendo peras con manzana. No, pero o sea, lo que voy es que digo que la representación de la legislatura también tiene que ver con cómo se vota, con la boleta única, con Sí, cómo, en cómo realidad está la es- representación, porque Ahí, a ver, tiene razón en esto que lo votan los diputados y que los Sí, diputados obvio. llegaron por el voto Sí. popular, en eso tiene razón, no podemos discutir que el que llegó ahí es por el voto popular. Ahora, es cierto que la representatividad en la Cámara de Diputados es discutible, ¿no? Porque al fin y al cabo en la última elección más o menos quedamos 50 y 50 Y no entre, se ve eso. entre el oficialismo y la oposición y no hay 50 y 50 en la legislatura, como que no están las cargas más o menos representadas. Pero eso bueno tiene que ver con el sistema electoral de La Sí. Rioja, que en algún momento lo vamos a tener que discutir también, ¿no? ¿No cree, ministro? Es más largo, y créeme que no es que no, yo creo que se está escuchando muy cortado, ¿no? Ah, bueno, perdón. Bueno, para lo último que quiero consultarle, porque ya llevamos bastante tiempo, me dijo algo que me preocupó, que la caída de la coparticipación es de un 10 a 15% con respecto al año pasado. A ese ritmo, si sigue con ese ritmo, y si me dijo que llegaron 90 millones y que utiliza 90 mil millones y que utiliza 90 mil millones para pagar sueldos, ¿está en peligro pagar los sueldos? No, mire, nosotros vamos a hacer, como lo venimos haciendo, lo posible e imposible para garantizar el pago de sueldos. Sí, ¿De acuerdo? sí. Claramente, garantizar el pago de sueldo lleva a resignar otro tipo de inversiones. Estamos, gastos de funcionamiento, el bono verde. Si los recursos alcanzaran, no tendríamos por qué estar ahora tan trabajados con el bono verde. Pero por eso digo, para nosotros, cuando entra un peso, primero ese peso se destina a garantizar el pago de sueldo. Una vez que tenemos garantizada esa cuestión, recién de ahí para adelante
las demás erogaciones que tiene responsable el Estado provincial. Y esto se lo voy a preguntar en nombre de el sector comercial de acá de La Rioja, bueno, el mismo empleado público, que hoy ve una situación muy, pero muy compleja en la provincia y que dice, está bien, todo muy lindo, que se tiren las críticas de un lado y del otro, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué ve usted como jefe de gabinete en La Rioja, en lo que queda de este año y en el año que viene, que van a estar gobernando todavía ustedes, ¿no? Como autoridades? ¿Qué va a pasar en la provincia? Pero no entiendo a qué te refieres con qué va a pasar en la provincia. ¿Vamos a seguir en este nivel de caída de las ventas, la recesión? Nicolás, espera, pero, a ver, tu pregunta parcializa el problema, disminuye el problema. Bueno, usted respóndame marcando cuál es el problema. El problema del consumo no es un problema que hay en la provincia de La Rioja. Y el problema del consumo está directamente, es una consecuencia directa del plan del gobierno nacional. A ver, nosotros, por ejemplo, este año, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de trabajar conjuntamente con Carpa, que nuclea a los productores vitivinícolas, principalmente del oeste riojano, con la Cámara Olivícola, que nuclea a los productores de la variedad Arauco. Hemos tenido conversaciones con FEGRA, con la Federación de Hoteleros y Gastronómicos. O sea, lo estamos haciendo. Ahora, esto es una cosa, y esto quiero que seas claro, y también que lo transmitamos con su sentido completo. En la medida que la economía nacional tenga esta orientación, tenga este contenido, tenga este rumbo, el consumo no va a repuntar ni en La Rioja, ni en Córdoba, ni en ningún lugar, porque el consumo no es que está depreciado en La Rioja y está volando en otros lugares. El consumo está depreciado en toda la Argentina. Eso yo te pido por favor que en esto seamos muy francos, y cuando hablamos esto en público, cuando estamos hablando frente al público, digamos con claridad que la crisis que estamos viviendo en La Rioja no escapa a la crisis que se está viviendo en otros lugares de la Argentina. A ver, puntualmente yo, en la parte inicial de esta entrevista, a que hice mucha referencia, que en La Rioja, por ejemplo, en relación con Catamarca, tenemos una desventaja competitiva muy, pero muy grande, o comparativa muy grande, porque el último mes entraron 30.000 millones de pesos menos en los recursos provinciales, y por supuesto eso en La Rioja se siente un poco más, pero hoy el contexto es muy complicado en todos lados. A ver, el gobernador de la provincia de Córdoba acaba de anunciar un plan de ajuste muy grande, porque la disminución de recursos también se siente ahí, y el problema en el sector privado ahí también se siente ahí, y básicamente, insisto, mientras el plan económico esté supeditado a los 3 o 4 intereses, principalmente foráneos, y no vea a la gente de la Argentina, y no vea principalmente a la gente de la clase media argentina, que es la que motoriza el consumo nacional, se nos pone muy complicados a todo. Yo en esto no creo que acá el gobierno de La Rioja está ni en contra del comerciante, estamos muy preocupados y trabajando con los comerciantes, con los productores, con absolutamente todo, pero hay que hablar con claridad de esto, que si aquí en La Rioja gobernara un signo distinto, tendría los mismos problemas, porque las condiciones económicas de consumo no las establece ningún gobierno provincial, ni el nuestro ni el de Capital Federal. Las condiciones de consumo las termina estableciendo el gobierno nacional. Ministro, agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo. Abrazo, hasta luego. Hemos hablado con el jefe de gabinete, le hemos hecho extensa, bastante larga la entrevista, pero bueno, hemos sacado un montón de cosas en limpio de lo que piensa el gobierno. Después obviamente queden el criterio de cada uno de considerar. Fíjense ustedes que como oyentes de Fénix tienen ese privilegio de escuchar las dos campanas, que son totalmente contrapuestas, que son totalmente distintas de una concepción de lo que vos estás viviendo, y vos ya ahí vas a sacar tu conclusión. Ayer el presidente de la Cámara, obviamente como referente del gobierno de Milei, Martín Menem; hoy el jefe de gabinete, Juan Luna, como referente del gobierno de Quintela. Bueno, nos ha dejado... En números nos ha dejado que hoy está gastando 90.000 millones la provincia de La Rioja en sueldos, y dice que